Hemos venido a la sesión de doblaje de Immaculate, protagonizada por Sydney Sweeney y por Álvaro Morte, y estamos con el actor de doblaje de Álvaro Morte, Álvaro Morte. Efectivamente. ¿Qué tal, Álvaro? Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que la primera pregunta es muy obvia, ¿no? ¿Por qué decides doblarte a ti mismo? Bueno, no es una decisión propia. A mí me cuesta doblarme a mí mismo. A mí me gusta mucho el doblaje, pero cuando tengo que doblar otras cosas. Pero bueno, aquí pensamos que era lo mejor para la película, así que hemos decidido hacerlo. ¿Tú por qué crees que no lo hace todo el mundo? Esos actores que interpretan, actores españoles que interpretan en inglés, ¿por qué no se doblan todos a sí mismos? Bueno, yo creo que hay veces que puede resultar raro, depende del proyecto que sea, el que tú estés hablando en otro idioma y que tu boca se mueva de otra manera al resultado final, que es una vez doblado, creo que eso puede ser un poco descolocante, ¿no? Sí que es verdad que nosotros en España estamos muy acostumbrados a ver cosas dobladas y bueno, al público... El público lo recibe bastante bien, pero entiendo que hay compañeros, a mí me pasa muchísimas veces, que prefiero que sea otro actor de doblaje que lo hará muchísimo mejor que yo, el que me ponga la voz al castellano. ¿Es raro doblarse a uno mismo? Es rarísimo que lo flipas. ¿En qué sentido? Pues precisamente por eso. Tú, cuando trabajas en otro idioma, haces unas líneas tonales con ese idioma que normalmente no coinciden con las líneas tonales que usamos en el castellano, y entonces luego machear eso es un poco complicado cuando llega una persona de fuera y lo hace sin haber tenido la implicación emocional que tienes tú con esas líneas que estás diciendo. Puede que a lo mejor resulte un poco más natural, un poco más fácil. Cuando tienes que hacerlo tú mismo, creo que hay veces, por eso te decía que yo creo que depende del proyecto en sí, creo que hay veces que puede resultar un poco extraño. Del tono te quería preguntar, porque, claro, no es lo mismo el inglés que el español, evidentemente hablamos con un tono distinto. ¿Tú cambias el tono a la hora de doblarte con respecto al tono que pusiste cuando rodaste la película original? Sí, necesariamente sí, más allá porque además creo que cuando se dobla, el tono de doblaje es un tono además muy concreto que no es el absolutamente realista. Creo que si fuera completamente realista, precisamente, paradójicamente, además, al público le podría resultar extraño. Entonces, sí, creo que hay un tono para el inglés, un tono para el castellano en este caso, que son los idiomas en los que hemos hecho. El inglés cuando lo hicimos el original y el castellano al doblado. Y luego, aparte, el doblaje en sí creo que requiere un tono además concreto. Si estamos diciendo que cambias el tono, de alguna manera te preparas dos veces el papel para la misma película. Bueno, no es que lo puedas preparar con anterioridad, pero sí que es verdad que hay veces que en la sala de montaje descubres cosas que a lo mejor no están en la película original, que cuando la tienes que decir luego en castellano, pues descubres matices que a lo mejor puedes dar, y que creo que eso es muy interesante y muy chulo, descubrir que la película todavía la podemos seguir haciendo aquí. Esta pregunta me parece muy curiosa porque hay escenas en las que a lo mejor pues tienes que estar muy eufórico o tienes que estar enfadado. Si tú tienes que hacer una escena enfadado, ¿pones cara de enfadado cuando lo doblas? Completamente. Tenéis que haber grabado aquí la sesión de lo que hemos hecho, pero es que es un poco inevitable, porque aunque estemos en una sala de grabación con un micrófono, una pantalla que no tiene nada que ver con lo que es el set, ni la implicación emocional que has tenido a la hora de hacer la escena en el momento de rodarla, pero intentas conectar todo lo posible con aquella sensación que tuviste al rodar la película, ¿no? Entonces es inevitable, algo te dejas llevar por eso. Yo he hecho alguna sesión de grabación en la que hemos dicho a lo mejor de arrodillarme en el suelo y irme arrastrando para que fuera una cosa un poquito más cercana a lo que fue la grabación original. Porque ¿qué diferencia sería entre interpretar en la película original y doblarte? ¿Cuál es la principal diferencia que dirías tú? Hombre, en la película original estás con muchísimos factores con los que tienes que jugar. No solamente es el matiz que estés dando a cada una de las entonaciones que vas a usar en esas intervenciones. Estás jugando con el cuerpo, estás jugando con cómo te estás moviendo, las miradas, el tempo, el micrófono del pertiguista que llega, o si te mueves más allá de la marca te sales de foco. Son muchísimas cosas de las que has de estar pendiente. Aquí el trabajo es completamente distinto. Efectivamente, es igualmente preciso, pero en otros ámbitos, ¿no? Para poder entrar los golpes de voz donde tienen que ser los golpes de voz que tú das, o los movimientos de boca que das en pantalla. Hay veces que incluso tienes que cambiar porque la traducción del texto
A lo mejor dices algo que en inglés se dice con muchas OEs y en castellano se dice con muchas AEs y la forma de la boca es distinta y tienes que hacer un reajuste del texto para poder acoplarlo y que suene de una forma un poquito más natural. Bueno, es un trabajo diferente. Bueno, ya para terminar, decir que Immaculate se estrena en los cines de España el 1 de mayo y me gustaría saber si quieres recomendarle a todos los que nos están viendo y por qué le recomendarías Immaculate y por qué les recomendarías ir al cine a verla. No, no vayáis a ver Immaculate, da mucho miedo, así que no os recomiendo en absoluto que jamás vayáis al cine, concretamente al cine, porque si la veis en casa luego es tal. Pero en cine, por favor, no vayáis a verla porque da un miedo que lo flipas. Bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro. A vosotros.